vamos a ver los atributos incomunicables conocidos. Y es interesante que cuando uno ve los atributos de Dios incomunicables conocidos, recuerde que dijimos que incomunicables son aquellos que solo le pertenecen ¿a quién? Le pertenecen a Dios. No los puede tener ningún ser humano. Vamos a ver el primero. Omnipresencia. Dios está en todo lugar. Ya, eso lo sabemos, ¿cierto? Dios está en todo lugar. Pero la gran pregunta es, ¿lo creemos? ¿Nosotros realmente creemos que Dios está en todo lugar? Es interesante, hermano querido, cuando yo estudiaba este tema, me di cuenta de un detalle. El diablo no es el rey del infierno. El rey del infierno es nuestro Dios. El diablo en el infierno es un condenado más. La Biblia dice que un día será lanzado al lago de fuego Satanás, el falso profeta y el anticristo. O sea, son los primeros condenados en la eternidad, y dice que después todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Es interesante esto, hermano querido, porque nuestro Dios reina en el cielo, reina en la tierra y también es el rey del infierno, porque el infierno es una cárcel donde van a ir los demonios, Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que no depositaron su fe en el Señor. En otras palabras, no hay ningún lugar en el universo donde no esté presente ¿quién? Dios. No hay ninguno. Dios el Padre, vaya conmigo al Salmo 139. Salmo capítulo 139. Este texto es maravilloso, dice el texto 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de qué? De tu presencia. Si subiera a los cielos, que dice el texto, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá, que dice, tu diestra. Versículo 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, o sea, un lugar oscuro, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde miré? De tu espíritu. He hablado con muchos creyentes este tiempo que están apartados, hijos de Dios que ponen excusa, que no tienen tiempo por el trabajo, no tienen tiempo por la familia. De hecho, en toda América Latina hoy es el Día de la Madre, felicidades mamitas, pero qué bueno que vinieron a la casa del Señor, eso es muy bueno. Pero muchos creyentes hoy no buscan al Señor por el Día de las Madres. Y pareciera que el mundo cristiano está en una etapa donde siempre justificamos nuestro apartamiento. Quiero que sepa que aunque usted vaya al lugar más lejano, intente huir de Dios, no puede. Su presencia te va a seguir donde quiera que tú vayas. ¿Se acuerda que la Biblia enseña que dice que el Espíritu del Señor se contriñe en medio nuestro? Y cuando se contriñe significa que Él siente dolor. Eso quiere decir que su presencia va donde nosotros vayamos, pero Dios se duele con nuestro pecado. Mire lo que dice la Escritura en Mateo 18:20 con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice la Escritura, leamos el versículo 18. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dice el verso 20? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ¿qué? De ellos. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. No, dígalo fuerte, en el nombre de Jesús. Aquí estamos congregados en el nombre de Jesús. Y si Jesús dijo, yo estoy en medio de ellos, pregunta, ¿es verdad? ¿Es real? Es lo más importante de este culto. ¿Amén, iglesia? Es ahí donde la promesa del Señor Jesús se hace real. Si el Señor Jesús está en medio nuestro, es porque Él es omnipresente. Está en esta iglesia, está en la iglesia de media hora más arriba, en la iglesia de la China, del África, de Alemania, en cualquier lugar del mundo donde los hijos de Dios se reúnen, ahí está Jesucristo. Así que Jesucristo no es exclusivo de nosotros.
Es para todos aquellos que quieran buscarle. Maravilloso, mis queridos. Eso me alienta a mí que cuando esté pasando cualquier momento difícil, puedo recurrir a su presencia. Mira lo que dice Romanos 8:9. Dios Espíritu Santo, Romanos 8:9. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omnipresentes. Dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que dice el texto, no es de él. Religión no es lo mismo que relación. Otra vez lo digo, religión no es lo mismo que relación. Yo, por ejemplo, si quiero ganar adeptos a una religión, los tengo que adoctrinar. Hago el dogma, y el dogma te obliga ¿a qué? A hacer una enseñanza de tal forma que cambies, ¿qué cosa? La mente de la persona con tu enseñanza, los adiestras. Y esa gente con el tiempo obedece tus reglas, pero no son así los cristianos. Es totalmente diferente. Dios el Padre está en todo lugar, amén. Dios el Hijo está con aquellos que se congregan, amén, mis queridos. Pero dice que Dios, el Espíritu Santo, dice el texto, mora en cada corazón que decidió creer en Él. ¿Por qué esto es importante? Porque una religión te tiene que adoctrinar para que tú cambies. En cambio, si Cristo es real y el Espíritu vive en ti, ¿quién te corrige? El Espíritu. ¿Quién te guía a toda verdad? El Espíritu. ¿Quién es el que está contigo en cualquier lugar? El Espíritu. Y es el Espíritu que la Biblia dice que clama en nuestro interior, Abba Padre. O sea, lo que la Escritura está diciendo, que esto no tiene que ver con un tema religioso. La omnipresencia de Dios es tan importante porque me da la garantía, la aseguranza de que yo donde esté, su Espíritu me guía, me cambia, me transforma. Amén, mis queridos. Pastor, mire, me voy a la fiesta. Váyase. Váyase. ¿Quién soy yo para impedírselo? Emborráchese si quiere. Pero el Espíritu, si vive en ti, no te va a dejar tranquilo. Te aseguro que vas a estar acá adentro con un espíritu de persecución terrible. Vas a llegar a tu cama y no vas a poder dormir, porque el Espíritu te está diciendo, confiesa, confiesa, confiesa. Al final te lo dice 3 veces, pero dice, confiesa sin vergüenza, y entiendes, ¿cierto? Ahí de inmediato. Porque es el Espíritu, no es religión. Pregunto, ¿a cuánto les ha pasado que hicieron algo malo que nadie más sabía, solo tú y Dios, y estabas pero por dentro totalmente mal porque sabías que el Espíritu te estaba golpeando el alma? Levanta tu mano, ¿sí? ¿Te pasó? Y tú sabes, no lo sabía tu esposa, no lo sabían tus padres, no lo sabía nadie más que tú y quién. Y Dios, pero como eres cristiano, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te golpea, te da duro. Dígame a eso. Dígame. ¿Sabe que eso a mí me ayuda a ser pastor? Yo ni quisiera ni loco ser pastor si el Espíritu Santo no morase en usted. Porque significa que yo tendría que estar como un policía, llamando por teléfono, hermano, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Oye, chicos, son sábado 10 de la noche, ¿dónde están? ¿Están con sus padres? No sería posible. Pero como el Espíritu Santo está en ti y es omnipresente y está en cada creyente, a mí me da la seguridad que Dios está trabajando en tu vida como lo está haciendo en la mía. Amén, iglesia. Vaya conmigo en el estudio, sigamos avanzando. Otro atributo conocido de los incomunicables es la soberanía. Este atributo significa que Dios es supremo. Él reina, decreta sin que nadie resista a su voluntad. Hoy en día hay una doctrina que los creyentes están asumiendo, que es los decretos. Y es una doctrina no bíblica, porque el único que puede decretar es Dios. Eso quiere decir que cuando Dios da una orden, es el único que tiene la autoridad para que se ejecute. Los creyentes solamente podríamos decretar lo que Dios ya decretó. Sería la única forma de que algo que yo decrete se haga real, porque yo no le puedo doblar la mano ¿a quién? A Dios.
Y es ahí donde aprendemos que Dios es un Dios soberano. Por ejemplo, Él sustenta todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, que dice el texto, heredero de todo, todo le pertenece a Él, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, que dice el texto, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas? Dios. Ahora, esto es interesante. Usted va a leer en internet y va a buscar muchísimo que hay muchas leyes naturales. Por ejemplo, una ley natural, ¿cuál es? La gravedad. Cuando hablamos de la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Hay otra ley que se llama la ley de la causa y efecto. Todo efecto tiene su causa. Por esa razón la evolución es improbable, porque para que salga algo perfecto, sincronizado, tiene que haber alguien sincronizado que tuvo que hacerlo. Todas estas leyes que existen en el universo son leyes que nos dan indicios que hay alguien inteligente que sustenta todas las cosas. Y eso es importante, mis queridos, porque el mundo de hoy quiere racionalizar, aunque racionalizar no significa que están racionalizando. Lo que ellos están haciendo es pervirtiendo una verdad, al hacernos creer que somos producto de un Big Bang. Y el mayor error del Big Bang es que el universo está en continua expansión y aceleración. Y toda explosión, mis queridos, tiene que desacelerarse. Eso quiere decir que aún ni siquiera en eso tienen la capacidad de poder explicar la verdad de qué sustenta este universo. Pastor, ¿qué está diciendo? Algo muy sencillo. Usted decide en qué tener fe. Si en lo que dicen los científicos de que somos producto del mono, aunque algunos tenemos cara de mono, pero eso es otra cosa, ¿cierto? Totalmente diferente. Y dije, tenemos, ¿ya? No creo que alguno aquí, más de alguno aparte de mí, ¿cierto? Yo creo que fielmente, por más que digan, soy producto de la evolución, al final todo se concluye, ¿dónde pongo mi fe? Si creo en causa y efecto, entonces tengo que usar una lógica. ¿Cómo puede ser que algo tan perfecto que estamos viendo, esta creación hermosa, este Dios que creó todo, aún el aire que respiramos, tiene que haber alguien inteligente detrás, y ese es el Dios soberano? Amén, mis queridos. Mira lo que dice el Salmo 93. Él establece las reglas con respecto a su soberanía. Salmo 93. Dice el texto: Jehová reina y se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Dice, afirmó el mundo y no se moverá. La tierra tiene movimiento de traslación y movimiento de ¿qué? De rotación. Interesante, ¿no? Y tiene que siempre hacer su movimiento de traslación y su movimiento de rotación. Y es interesante que por eso tenemos las estaciones del año: invierno, otoño, invierno, primavera y verano, porque Dios afirmó la tierra y esta no se mueve, tiene su propia órbita, ella está en un punto exacto del universo puesto por Dios. ¿Usted sabía que si la tierra estuviese corrido en su translación, en su órbita, no podría haber vida en este lugar? Estamos en el lugar exacto de este sistema solar para que tengamos vida en esta tierra. Si no, pregúntele a nuestros marcianos vecinos de Marte, ¿cierto? Ellos no pueden. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no hay? Porque estamos en el lugar exacto que Dios colocó. Mire lo que dice el versículo 3. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Sabe qué significa este versículo? Usted ha ido a la playa, ¿cierto? No sé cuál es la playa más turbulenta en Chile. ¿Cuál sería que tiene olas muy
muy grandes. ¿Ah? Pichilemu. Ahí son fuertes las olas. Mire, usted se para a la orilla del mar, por más que las olas sean muy fuertes y grandes, ¿hasta dónde llegan? Hasta la orilla. Claro, usted decide si se mete y se baña y se arriesga. Pero es interesante que usted se puede parar. Yo una vez fui a Isla Negra y me paré en las rocas ahí y empecé a decir, puedo escribir los versos más tristes en esta, no. Y es interesante, le cuento algo curioso. Mi esposa es ecuatoriana y cuando nos casamos un 4 de abril. Entonces le dije, mi amor, vamos a pasar la luna de miel en Isla Negra. Claro, pero para una persona de los países tropicales, isla es un lugar con palmeras, con hamacas, con coco y tropical. Y la llevé en abril a Isla Negra y Greta se estaba muriendo de frío en la Isla Negra. Me dijo, ¿y dónde está la isla? Le digo, esta es la isla. No, esto no es isla, me dice. Ella pensó en Galápagos, pensó en cualquier cosa así. Pero curiosamente usted ve el mar, por más recio que sea, al menos que Dios lo permita, llega a su límite. Es que todo este universo, mis queridos, y si usted estudia un poco, se rige por leyes. ¿O no, mis amados? Las leyes de la termodinámica, por ejemplo, los que estudian, es interesante. Las leyes de la física. Cuando usted ve las leyes de la física, de la termodinámica y las leyes básicas que nosotros tenemos en el universo, la pregunta es ¿por qué todo el universo está regido por leyes? La ley de la energía no desaparece, la energía cambia de estado. Por ejemplo, el agua la tenemos en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Pero qué sigue siendo? Agua. ¿Y el agua se pierde? No. Es interesante que la Escritura aún dice que el agua viene de las montañas, va al mar, sigue su curso y vuelve a seguir su recorrido. Lo dice Isaías. ¿Por qué esto es importante? Porque todo lo que usted ve en este mundo se rige por leyes. Es como que el mundo entero me está diciendo a mí, Javier, hay leyes. Y esas leyes demuestran que hay alguien que creó las leyes. ¿Y quién es? Dios soberano. Amén, mi querido. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice la Escritura, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es Jesucristo, el soberano? De los reyes de la tierra. Yo no estoy en contra de que los creyentes participen en política, pero sí estoy en contra de que los creyentes peleen en política. Hay una gran diferencia. Miren, Romanos capítulo 13 dice que todas las autoridades están puestas ¿por quién? Por Dios. Dios colocó las autoridades, nos guste o no nos guste, Dios las colocó. Porque no hay ningún rey en el mundo, ningún presidente, ningún gobernante en este mundo que no esté controlado por el Rey Supremo, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey soberano sobre todos los reyes de la tierra. ¿Qué estamos diciendo? Que el Señor como soberano gobierna en la creación, gobierna en el universo, pero aún gobierna en nuestro sistema, porque aunque Satanás es el príncipe de este siglo, el que está sobre Satanás y gobierna todo, ¿quién es? Es nuestro Dios. ¿Se acuerda el caso de Job? Esto es sumamente interesante. Dice que estaba Satanás paseándose sobre la tierra y que dice que fue a la presencia de Dios entre los hijos de Dios. Y Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job, hombre perfecto y apartado del mal? Entonces Satanás le dice, mira, él te sirve porque no es de balde, tú le das todo a él. Y cuando Satanás pidió tocar la vida de Job, ¿qué le dijo Dios? Sí, puedes tocarlo, pero ¿qué no puedes tocar? Su vida. Amén. Si Dios es el soberano de todas las cosas, pregunta, ¿mi vida está en sus manos? Usted no muere antes y usted no muere después. Grábeselo en su mente. Primera de Samuel, capítulo 2, nos enseña que la vida y la muerte están en las manos del Señor, porque Él es soberano. Mis queridos, esto es maravilloso.
Porque podemos decir confiadamente que todo lo que vivimos está siendo controlado por nuestro Dios. Ahora, ¿por qué es importante la soberanía? Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6. Dice el verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Cosas pecaminosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. ¿Quién da vida a todo? Es Dios. Entre paréntesis, cuando una chica comete fornicación y por X motivo queda embarazada, el pecado fue la fornicación, pero no el embarazo. Porque la vida la da ¿quién? La da Dios. Así que cuando un hijo nace, un hijo es bendición, mis queridos. Ahora, tiene que asumir las consecuencias esa mamita de criar a su hijo y lo difícil que va a ser el camino. Y algunos aprenden con ese proceso, pero jamás pensemos que el niño no es bendición. Y esperamos que las chicas se casen y hagan todo dentro del matrimonio. Pero la Escritura enseña que Dios es el que da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, y que dice el verso 15, y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es el único soberano? Es Dios. Y el texto dice, huye de todas las cosas pecaminosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios me da libre albedrío para pecar, porque lamentablemente nuestro libre albedrío nos lleva a pecar, a hacer cosas que no son dignas delante del Señor, el Señor jamás pierde el control. No sé si usted lo dijo alguna vez, le estoy dando hilo. Es como que a una persona usted le da hilo, ¿cierto? A un hijo. No, le di hilo, pero nunca sueltas ¿qué? El carrete, nunca lo sueltas. ¿Quién nunca suelta el carrete de tu vida? Es Dios. Y Dios te puede dejar, ¿no? Hace lo que quieras, vamos, avanza. Pero en algún momento, ¿qué hace Dios? Tira. Por eso los abuelitos que decían, Dios castiga pero no a palos, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso o no? Dios castiga pero no a palos. ¿Por qué lo hace Dios? Porque nos ama. Y si Él nos ama, nos insta a vivir una vida diferente. Entre paréntesis, ¿por qué vino hoy? Sinceramente, mis queridos, yo creo que lo más maravilloso de estar aquí es creer que ese Dios soberano quiere que yo viva en santidad. Y si estoy aquí, yo vengo a disfrutar su presencia. Amén, mis queridos. Para concluir, dijimos que atributos incomunicables son la omnipresencia, después dijimos la soberanía, y también otro atributo incomunicable que es muy importante es la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese cómo el texto nos enseña. Dios tiene el conocimiento absoluto de los más íntimos pensamientos que tengamos en nuestra mente. Y la palabra usa un texto muy interesante, desnudo. Desnudo. Ahora, cuando alguien está desnudo, ¿qué siente? Siente vergüenza. Siente vergüenza. Lo primero, cuando Adán cometió pecado y Dios vino a hablar con él, ¿qué le dijo a Adán? Le dijo, Señor, estoy desnudo, no te puedo ver. Dios le dijo, ¿quién te enseñó eso? El pecado, consecuencia del pecado. La desnudez provoca vergüenza. La Biblia enseña, mis queridos, que todos mis pensamientos, ninguno va a ser ocultado de su
presencia, porque todo lo sabe. Todo lo sabe. Todos hemos mentido alguna vez, ¿o no? ¿Mintió cuando era niño? ¿Quién no mintió cuando era niño? ¿Quién, mijito, vaya a comprar el pan y te pasaron 1.000 pesos y salió 900 y tú te compraste un Super 8? Y hijito, el vuelto no, salió 1.000. Y tú sabes que no salió 1.000. Tu mamá sabe que no salió 1.000, pero tu mamá se queda callada porque dice, bueno, esto hay que soportarlo. Todos mentimos alguna vez. Eso no tiene que ver con confesar nuestros pecados. Aquí la Biblia está diciendo que hay que huir de todo aquello que ofende el carácter de Dios, porque nada se oculta ante Él. Así que si Dios es omnipresente y está en todo lugar, si Dios es soberano y controla todo, y Él lo sabe todo, significa, mis queridos, que tenemos que tener cuidado aún con qué. Agarra su dedo, acá sí. ¿Con qué? Con lo que pensamos. Con lo que pensamos. Yo como padre puedo mandar a mis hijos a que me obedezcan, pero recuerdo una historia que me contaron una vez que decía que había un niño muy desobediente y la mamá le dijo al niño, siéntate, y el niño no se sentaba. Siéntate, y el niño no se sentaba. Entonces agarró al niño, lo sentó en la silla, le dijo, te sientas. La mamá empezó a cocinar de nuevo y el niño se paró de nuevo. La mamá, muy disgustada, agarró una cinta de estas masking, estas grises, agarró al niño, lo amarró en la silla completamente y lo sentó en la silla. Y la mamá dijo, viste, te gané, te sientas. A los 2 minutos el niño se empezó a reír. Y se reía y se reía y se reía. La mamá enojada le dice, ¿por qué te ríes tanto? Y el niño contestó, mamá, porque mi cuerpo está sentado, pero mi mente está de pie. Interesante, ¿eh? Interesante. Por años, vi en el pastorado gente que viene a la iglesia, se sienta aquí, pero su mente está en cualquier parte. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios quiere que usted esté con su mente en su presencia. Vamos a hacer un voto de confesión, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Que nos salga de Chile. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. ¿A cuánto les ha pasado que cuando oran, comienzan a orar y en su mente están en otra cosa? ¿Sí? ¿Le ha pasado? Yo levanto mi mano y confieso que, sí, Señor Jesús, te adoro, Padre. Oye, el gas, oye, y me voy a apagar la cocina, ¿cierto? Señor Jesús, y el vecino grita el gol de Colo-Colo. Y tú, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Porque lo más difícil de controlar es ¿qué? Nuestra mente. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué me insta la palabra? Que si Dios conoce los pensamientos, tengo que tener cuidado. Estos pensamientos tienen que ser sometidos a su voluntad. Terminamos con 2 versículos. Job 23:10. Job capítulo 23, versículo 10. Dice la Escritura, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Quién conoce mi camino? Dios. Segundo dice, me probará. Y tercero, ¿qué dice? Saldré como oro. ¿Nunca le ha preguntado a Dios por qué? ¿Le ha preguntado? Señor, ¿por qué me pasa esto? Él te conoce. Él sabe lo que es bueno para ti. Y sabe que si estás viviendo lo que estás viviendo, porque en el fondo hay que ser honestos y decir la verdad de que hay algo en mi vida que tiene que ser mejorado. De pronto mi confianza en Dios, de pronto mi vida de comunión. Nosotros los creyentes modernos no oramos. Oramos al desayuno, al almuerzo y a la merienda, a la cena, a la 11, llámela como lo que usted tome. Y oramos 1 minuto, 2 minutos. Y a veces Dios tiene que atraernos por medio de pruebas y momentos difíciles porque nos conoce. Él sabe quiénes somos y es la única forma que podamos llegar ante Él. Como dije en el culto del segundo domingo, a veces Dios tiene que probarnos para que de corazón le busquemos, porque Él nos conoce. Pero mire cómo dice el Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, versículo 1 en adelante. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Muy bien. Hagamos el ejercicio, ¿le parece? Sí, póngase en pie. Póngase en pie. Siéntese. Parecerá ridículo, pero el texto está diciendo hasta ese mínimo detalle, Dios lo conoce. Yo recuerdo, no sé si a usted le pasó cuando yo era, digo niño, no chico porque chico soy, ¿ya? Así que no hay diferencia en eso, pero cuando era niño, mi madre me mandaba a hacer cosas y yo no quería, y yo iba de regañadientes diciendo, ay, esta vieja. Y mi mamá me escuchaba porque tienen oído biónico, ¿sí o no? Y me escuchaba y decía, ¿qué dijiste? Y yo me daba vuelta, ¿y qué decía? Nada, yo no he dicho nada. Ja, la mamá tiene ese sexto sentido y que lo escucha y no sé cómo estira la mano y te alcanza. Fíjese que con Dios es lo mismo y superior. Dios que conoce mi sentarme y que conoce mi levantarme. Cada detalle, cuando despierto, cuando me acuesto, cuando como, lo que como, dónde camino, con quién comparto, con quién converso. Dios conoce absolutamente todo. Y mire lo que dice el texto después, versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Dios sabe todo? Hombres, hay hombres aquí, pero machos de verdad, esos hombres que son machos. ¿Sabes que un hombre fiel no es aquel que no tiene sexo con otra mujer? Eso, gracias a Dios, ya es una virtud, ¿o no? Ya es una virtud, o de pronto eres muy feo que la única que te tomó en cuenta fue tu esposa. Ya eso dejémoslo de lado, ¿cierto? Pero, ¿se acuerda que en Mateo capítulo 5, cuando los fariseos hablaban del adulterio? Y Jesús les dijo, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su mente, ¿qué hizo? Ya cometió adulterio, ¿dónde? En su corazón. ¿Qué dice el texto? Todos mis pensamientos te son, ¿qué? Conocidos. No está aún la palabra en mi lengua y Dios la sabe toda. El arte de un hombre de Dios en el matrimonio es lograr ser fiel aún donde, en sus pensamientos. Y como las mujeres tienen un sexto sentido, se dan cuenta, ¿sí o no? Se dan cuenta, logran darse cuenta. Concluyo. Dios es soberano, está presente en todo lugar. Míreme, mi mente me puede jugar las peores jugadas de la vida, pero si tomo mi mente y la someto a Cristo, la Biblia dice, lleven todos vuestros pensamientos en obediencia a los pies ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque ahí radica todo. Tal es el hombre en su pensamiento, tal es él, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque del corazón salen los homicidios, las guerras, pero también del corazón puede salir amor, bondad, gratitud, esperanza. Por eso yo puedo ver aquí gente sentada, pero quizá usted en su pensamiento está lejos de aquí. De corazón yo quiero decirle hoy a Dios, Señor, toma el control no solamente de mi cuerpo, no solamente de mis acciones, toma el control aún de ¿dónde? De mi mente, para que lo que yo piense te agrade a ti. Amén, iglesia.